parte como de esa inspiración, ¿cierto? De luchas que se dieron de pronto en un momento determinado. Entonces, ¿Cuál es la diferencia entre justicia y derecho? muchas veces nosotros perdemos de vista el poder que tenemos. Igual todos, o sea, incluso nosotros hemos sido parte de eso. O sea, no logramos como escapar. Que nos manipulan. Es empezar como esa autocrítica y empezarse a cuestionar como, bueno, dentro de todo este sistema que estamos, es encontrar el balance, porque si no lo que va a pasar es como esto, o sea, o ya uno tomar la decisión de en serio aislarse de eso que tú eres como individuo, porque tú sientes que tu idea trasciende. Yo tengo una idea y es que así hayan, por ejemplo, partidos políticos con los que no estoy muy de acuerdo, yo creo fielmente en que no todo el mundo es malo. Igual somos seres muy cambiantes. ¿Listo? ¿Estamos todos listos? Listo. Hey parceros, bienvenidos a Cinético, el podcast donde vemos una película y hablamos a través de ella. El día de hoy tengo otra invitada especial con una película que repetimos protagonista, la misma actriz, coincidencialmente. Hoy nos vimos V for Vendetta con mi querida amiga Yajaira. Bienvenida. Hola. Eso. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo Muy te bien, sientes? muchas gracias por la invitación. La verdad es un escenario que me gusta bastante. Disfruté de ver la película un montón y me alegra mucho compartir esta experiencia contigo. Qué Vamos a chévere, ver. qué chévere que estés aquí. Me encanta que de por sí la película casi que la elegiste tú. Dijiste, no, yo quiero que nos veamos esta película. Y creo que tiene un contenido bastante social, de justicia, que nos gustaría tratar aquí. Sí, sobre todo porque es una película que me deja reflexionando mucho. Siento que independientemente en el momento donde uno la vea, genera ese tipo de reflexión a nivel social. Entonces me gusta mucho. La recordé precisamente porque está inspirada en una novela gráfica y que mi profesor de 11 nos puso a leer. Sabes que ahorita que hablabas de lo chimba que él habla, me imagino que la novela gráfica es más chimba porque puedes literal releer el pedacito que dijo. En 11, o sea que fue Sí. hace ¿cuántos añitos? Hace unos 6 añitos. Nos la puso a leer en el colegio y después a hacer como la similitud con el film. Y muy chévere, o sea, en realidad es algo que me gustó un montón y quería traerlo acá para que más gente también se conecte. Siento que también es como una película de culto, ¿no? Que toda persona debería ver en algún momento de su vida, a ver qué saca de ella. Sí, hablemos un poquito de la novela gráfica. ¿Qué tan parecida o similar es la novela gráfica a la película? Porque, por Sí. ejemplo, yo no la vi. Esta película es la segunda vez que me la veo, pero la Pero novela no, gráfica no la he ok. leído. A mi parecer sí tiene mucha similitud, o sea, es una gran adaptación. Sin embargo, sí tiene como ciertas diferencias. O sea, yo siento que en la novela gráfica no se toma tanto como este sentimiento que genera ya entre B se me fue el nombre. Con Ivy. Con Ivy. O Evie, Como yo que, no sé. como que esa relación a nivel ya más romántica no la expresan tanto en el cómic, sino que tratan más como de asuntos ya netamente políticos y de conciencia social y todo. Pero siento que fue una muy buena adaptación, o sea, como que el mensaje que expresan en la novela gráfica se transmite directamente en la película, que siento que fue una muy buena adaptación a nivel de todo, o sea, a nivel de personaje, el desarrollo que tuvieron los personajes, de cómo está grabada, de todo lo que utilizaron en ella, me parece que fue una muy buena adaptación. William, Victim, Vendetta. Vanity, Box, Base. Se habla mucho con Lobo de que chimba. El Vergas. Vea la rosa. Y vea el cuarto de él, por ejemplo. Vea el tapete de qué color es, el sillón de qué color es. Vea los manteles, el cuadro que está atrás. Vea ese mismo, ¿sí ven? Y yo no quería decir nada, pero el libro es rojo. Y tu pantalón es rojo. Sí, digamos lo que dices, yo siento que es un poco el sesgo que también tiene Hollywood, ¿no? Y el formato, digamos, del cine hollywoodense. Exacto. Que, digamos, esta película es de 2005 y aún así todavía se siente eso, ¿no? Que tiene que haber un romance como para que enganche Para a ciertas generar un poquito más de personas, para que sea más emoción, comercial. exacto. Que de pronto en las novelas gráficas o en la literatura, pues ya se ha dejado muy de lado. Que todavía en el cine, por ser también un arte muy reciente, Es más todavía un está. enganche también como con el Exacto. público.
Entonces, pero a grandes rasgos, y a mi parecer, es una muy buena adaptación. Algo Entonces, que... recomendadísimo también la novela gráfica para que se la lean, la disfruten también. No pirata. No pirata, por favor. Bueno, de hecho, algo que decías que me parece chévere sobre el momento en que la ve uno. A mí me parece muy interesante porque ahorita que la vi se me hacía mucha similitud al paro nacional, ¿cierto? Como que uno ve muchas, o sea, de por sí habla de revolución cuando ve mucho, ¿cierto? Exacto. Y digamos que inclusive cuando inician desde la Revolución Francesa. Supone que esta parte es como de la Revolución Francesa, ¿cierto? Como desde antes. Desde antes, cuando querían matar al rey Jacobo I para tronar a la princesa Isabel. Entonces siempre el ser humano tiene como esa tendencia a la revolución, a reconfigurar sus propios sistemas democráticos y políticos, ¿cierto? Exacto, a reinventarse, y no, más allá de reinventarse, es simplemente como también generar, es entrar a ese estado de conciencia, siento yo. Como esa frase muy popular de el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Siempre he tenido una encrucijada con los coleccionistas de historia. O sea, yo entiendo la importancia de conocer la historia, pero no sé hasta qué punto venerar los objetos, ¿cierto? Y como darle un valor. Pues esta película precisamente empieza con un hecho histórico que realmente pues no logró llevarse como a cabo porque finalmente no pudieron como volar el parlamento, pero pues esa figura de Guy Fawkes, es que se llama el señor, pues fue algo cierto y parte como de esa inspiración, ¿cierto? De luchas que se dieron de pronto en un momento determinado, que sirven y alientan a las personas a de pronto, bueno, si esas personas estuvieron inconformes en algún momento de su vida, podemos generar esa misma conciencia y lograr esa misma fuerza para nosotros también generar como un cambio. Entonces parte también del conocimiento de esa propia historia, lo que impulsa de pronto a querer que no se repita, o sea, a querer cambiar el sistema y a salirse un poquito de él. Que va de pronto un poco en contraste entre lo que es recordar la historia para transformar y recordar la historia para de alguna manera a través de la venganza repetirla, ¿no? Porque aunque sí, es una línea muy delgada. Muy delgada. Es que eso que dijo también me puso a pensar, o sea, uno, ¿qué derechos estás dispuesto a renunciar por la protección de otros? O por ejemplo, como la libertad prevalece ante otros, ¿no? Como la libertad prevalece ante otros. Por ejemplo, a la salud, ellos decían, yo sé, estaban en guerra, están en enfermedades, pero al final están siendo todos oprimidos de alguna manera. Porque él dice, bueno, yo estoy muy enojado por lo que pasó con la otra chica, con lo que han hecho, con toda la represión que nos han dado, pero al fin y al cabo estoy matando, estoy asesinando, estoy generando destrucción, que es un poco la réplica de ello. La película toca muchos temas porque ahí también podemos ver como, bueno, hasta qué punto el fin justifica los medios o bajo qué contexto, si está justificado, o la violencia, o sea, hasta la percepción. Hay una escena que me gusta mucho en que él le dice a Ivy también lo mismo, o sea, ella se sintió y se indignó mucho cuando él mató a un señor, pero él le responde como, bueno, ¿y por qué no te indignaste cuando maté a los que te estaban acosando a ti? O sea, finalmente es muerte, finalmente estoy asesinando a una persona, entonces, ¿por qué moralmente bajo un contexto tiene mayor peso y bajo otro no? Entonces también toca con muchos de esos conceptos de la doble moral que en nuestra cotidianidad manejamos también mucho, o sea, nosotros salimos a defender muchas veces a determinadas personas o a determinados actos en diferentes contextos porque me toca, porque me aflige, pero somos totalmente ajenos a otros que pueden afligir a otras personas. Entonces es también como tocar ese nivel de, bueno, que es lo moralmente correcto. Sí, que al final como hay una justicia subjetiva, ¿no? De que ella se enojó porque él asesinó a este man y él le está diciendo, y tú tampoco, yo también maté a los que te estaban molestando y tampoco objetaste de alguna manera. ¿Cómo es de subjetivo la justicia? Exacto. Cada uno tiene una justicia ideal que de pronto es la moral, lo que nos impone la sociedad como bueno y malo, pero cuando nos toca o cuando es algo personal, de pronto tenemos esa flexibilidad. Y tú de pronto, pues no lo hemos mencionado, pero te estás ya a punto de graduarte como abogada de bravo. Y creo que ahí puedes tener también un concepto distinto de la justicia, ¿cierto? Porque dentro de sí yo siento que tú de pronto puedes tener en ocasiones, al tener la necesidad de defender a un cliente, tener la necesidad de defender
algo que de pronto en tu justicia ética o moral dices, marica, ¿hasta qué punto? Pero hay una justicia suprema que es, digamos, la Constitución en este caso que debe primar. Exacto. No, aunque ahí también hay muchos dilemas porque, por ejemplo, ahora en Colombia se falla más en derecho que en justicia. Entonces vemos que muchas veces esa justicia no se materializa por muchas cosas que son muy formales. Entonces supongamos que se te venció un término, que no lo interpusiste en el tiempo que debías hacerlo. Entonces esa justicia no se llega a materializar bien por uno no seguir unos formalismos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre justicia y derecho? El término como en derecho es más pues siento yo que lo enfoca más a formalidades, entonces a un procedimiento, ¿cierto? Okay. Y a un proceso. En cambio, justicia, como tú lo dices, es algo muy subjetivo, porque nosotros tendríamos que ponernos todos de acuerdo en decir, bueno, ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo justo? Que para ti puede tener una connotación muy diferente a lo que para mí puede serlo, ¿cierto? Para mí la venganza puede ser justicia, exacto, digamos así. Por ejemplo, para mí el hecho de matar a una persona ya significa justicia, mientras que para el otro el hecho de que se pudra mejor en la cárcel puede ser realmente justicia. Entonces, el derecho lo que hace es encasillar para llegar un poquito a materializar esa justicia según como el país vaya teniendo como ese concepto de lo que para nosotros como pueblo, como sociedad puede significar eso, ¿cierto? La escena final me gusta mucho porque siento que refleja verdaderamente eso que nosotros somos y que muchas veces no tenemos conciencia, que por ejemplo acá como nosotros, el pueblo en Colombia somos el constituyente primario, muchas veces nosotros perdemos de vista el poder que tenemos, ¿cierto? Asimilamos que bueno, que los que legislan son otros, los que ostentan el poder son otros, pero realmente, o sea, constitucionalmente, quienes ostentan el poder que es parte somos nosotros. irresponsable, ¿no? Como desconocer ese poder, al final desconocer la ley, la Constitución. O no ni siquiera desconocerla, sino no apropiarse de ella. Exacto, porque tú puedes conocer, pero cuando tus derechos, por ejemplo, son vulnerados y no tienes las herramientas de por ejemplo, de defenderte con los mecanismos de participación ciudadana, como es la tutela, como es un plebiscito, todo empezando, eso. O sea, es que yo siento que, bueno, esta película a mí me como que me recuerda a unos paralelismos sobre unas obras literarias, que una es 1984 y otra es Un Mundo Feliz. Bueno, ellos se escribieron hace mucho tiempo, pero lo que ellos pensaban era como un futuros distópicos. Una es como lo retrata un poco esta película, que son esos autoritarismos tratando de como cancelar la información a todo el mundo, ¿cierto? Entonces que la gente no puede acceder a la información y a través de no acceder a ella, pues poder manipularlos de una forma más fácil. En cambio, en Un Mundo Feliz, el autor como que la distopía que retrata es que nosotros vamos a estar tan inundados de información y vamos a poder acceder como a cosas que nos brinden tanto placer y tanta cosa tan inmediata que vamos a perder de vista en serio como la información importante, o sea, o lo que realmente está pasando detrás de todo eso que nos puede que es a nosotros. Algo similar a lo que pasa hoy en día con las redes sociales. Es como una mezcla de todo, porque yo sí siento que en parte pueden escondernos mucha información, ¿cierto? Es que visaje los medios, a lo bien. Que tiene los medios ostenta mucho poder. Sí. Así que controla la realidad. La percepción que quiere transmitir de esa realidad. Pero en parte también como que nos están sobreestimulando tanto todo el tiempo y nosotros mismos queremos de simplemente también eso, buscar un estímulo inmediato, una recompensa instantánea, que nos nublamos y perdemos de vista como informarnos realmente bien sobre las cosas. Sí, que igual esa misma inmediatez, así hayan muchas fuentes de información. Digamos que sí, por un lado están todos esos idiotizantes de redes, pues ahora vemos influencers que hacen pruebas ridículas que uno dice, ¿en qué punto llegamos? Enganchado, y me meto parte 1, 2, 3, 4, porque 5. Porque siento que igual todos, o sea, incluso nosotros hemos sido parte de eso, o sea, no logramos como escapar. Entonces es un poquito llegar también a esa autocrítica de, bueno, yo cuánto tiempo le estoy sumando a esto, cuánto estoy consumiendo de este material, y no solo eso, sino que, por ejemplo, también yo qué veracidad le estoy dando a la información. Exacto, porque por el otro lado me están proporcionando. Hay un montón de información y que ni siquiera, al haber tanta, a veces no nos tomamos ni siquiera el tiempo de validarla. Decir, no. Y no llega, tal cosa así, ¿dónde lo viste? Lo vi en TikTok. Y que al haber tanta permite generar esas mismas capsulitas de información. Exacto. Y como tanta gente lo empieza a repetir, y a repetir, y a repetir. Entonces es como
agobiante y en últimas es lo que uno termina asumiendo como realidad. Que de hecho es algo que vimos en la película y es lo primero que él toma para iniciar su revolución, los medios de comunicación. Exacto. Él lo primero es que llega y va al medio de comunicación de la... El control de los medios, o sea, quien Correcto, ostenta es el los medios, cuarto control emergente. ostenta poder, eso sí es indiscutible. Además, ¿qué es eso? O sea, esa manipulación de masas y pues en la película se ve muy bien retratado a través del miedo, o sea, ese discurso de miedo de nosotros sentirnos tan agobiados frente a una situación que, como en la película se retrata, muchas veces es puesta por la misma persona que quiere seguir en el poder o llegar a él o perpetuarse en él, que nos ofrece como una enfermedad, pero también tiene a la mano la cura. Bueno, desde la primera escena con la que hablaron, siempre hablan del terror, ¿no? Del temor. El discurso de miedo se ve. Ajá, el temor a lo siempre es largo de toda la película. Eso, la manera más fácil de controlar las masas. De persuadir. La misma técnica del terror. La misma técnica del terror, nos morimos todos. Lo que hablamos del principio. No tienes miedo, eres libre. La principal técnica de manipulación. Para nosotros. El miedo. Exacto. Entonces, tengo esta enfermedad, como en la película, el virus. El virus, ¿cierto? Que está afuera de Inglaterra, que probablemente fuera falso. Ellos mismos, o sea, no, él mismo lo creó. El señor, el canciller, él mismo creó el virus para lograr manipular a la sociedad, brindarles ya la satisfacción de la... ¿Quién nos manipula? De brindarles entonces esa enfermedad para ostentar el pánico, el caos y pues reconfortarlos con la cura. Que inclusive ellos, lo que él hace con ella es lograrla que pierda el miedo para ser libre, pero fue puta, yo me puedo pensar, realmente es necesario llegar hasta esos extremos para perder el miedo, porque yo inclusive en la época del paro, por ejemplo, cuando estuve apoyando ciertas marchas y todo eso, llega un punto en el que, por ejemplo, yo ya de noche, yo ya sabía que tenía que ir para la casa, miedo, o sea, yo encantado de seguir como manifestando las inconformidades, ¿cierto? Como demandando un cambio, pero el miedo siempre estaba ahí, o sea, y porque las represalias también son muy evidentes. Correcto, como me muero yo, sí, como queda mi familia. Yo siento que eso va muy ligado y es algo muy natural porque nosotros somos seres muy emocionales. Entonces, eso es algo ya, no sé cómo lo logró B y no sé cómo lo logran algunos líderes, que es desligarse de su identidad. Que viste eso que dijeron, ¿no? Lo de las ideas, que las ideas no pueden amar. O sea, cuando los ideales superan, a veces toca renunciar a los sentimientos. Desligarse de realmente el portador de esa idea. Es casi que convertirse en un tránsito de ideas, ¿no? Porque ya no amas, ya no sientes, ya perdiste el miedo, ya te permite luchar fielmente a los ideales. Ellos se desligan de su identidad, ellos dejan de ser personas, o sea, yo dejar de ser Yajaira para llegar a ser mi ideal, y mi ideal se sobrepone sobre lo que yo soy, sobre lo que yo quiero como individuo. Entonces yo siento que de pronto esos miedos, porque yo también los he sentido a la hora de marchar, a la hora de protestar, es como, bueno, ¿será que esto que estoy haciendo, primero, sí se va a lograr el cometido? Segundo, en caso de que me pase algo a mí ahora, esto es lo último que yo quería, o sea, o yo tenía otras idealizaciones como persona, tenía otras aspiraciones como persona. Entonces ahí es realmente como el dilema, porque muchas personas no salen o no se manifiestan por lo mismo, es como que prefieren guardar su individualidad y, no sé, sentirse un poco cómodas, resignándose a la situación en la que estén. Que tal vez ni siquiera es prefieren, sino que el miedo es muy Exacto, superior, muy que superior. Por ejemplo seguramente a mí en algún momento era superior, de pronto por el constructo social que tenía dentro de mi cabeza cuando venía creciendo, pero después empieza a romper ese miedo y no hubo necesidad de que pasara algo como lo que le tocó hacer a ella, ¿cierto? Obvio, el miedo sigue ahí. Es que no, ¿sabes qué? Ese es por el desarrollo del personaje, él se lo brinda a ella, ¿cierto? Y yo creo que tú lo lograste por ti mismo, o sea, es empezar como esa autocrítica y empezarse a cuestionar como, bueno, dentro de todo este sistema que estamos, lo que yo te decía ahorita, dentro de todas esas creencias, de todo lo que yo siento que me identifica como persona, que ha sido transmitido por los demás, y si lo adopto en este momento, y si esto soy en este momento, lo he adoptado porque así lo quiero o porque me lo han impuesto de una manera muy pasiva, ¿cierto?
Pero igual la familia tiene que ver mucho, bueno, la familia más que todo no genéticamente, sino en donde se cría uno, sobre todo en Ese el ámbito contexto. político. Digamos que comportamental uno sí hereda genética, ¿no? No, Pero y siento no que solo en el tema político, sino también en todas tus creencias, o sea, ¿En todas sus qué? de todas sus creencias. Es en serio algo muy, ¿cómo decirlo? De trabajo muy personal, uno empezar a cuestionarse todo lo que le han inculcado en todos los aspectos. Mira también lo que logró eso en ella, o sea, los papás ya fueron muy activistas y eso generó cierta pasividad en ella, ya al ver como los Sí, un resultados. rechazo. Que inclusive es curioso que ahora lo dices y lo dijimos mientras veíamos la película, el tema de cómo la familia impacta en nuestros Todo, no, en no nuestros solo la ideales. familia, nuestro círculo social, el entorno en el que estemos, va a ser una influencia inmediata en lo que nosotros aspiremos, cómo nos comportemos, en qué pensemos, qué apoyamos. Por ejemplo, ella se veía muy confrontada. Por un lado tenía el contexto de que los papás fueron revolucionarios, pero también por un Exacto. caso de que les tocó a ellos, ¿cierto? Ellos Ujú. antes de que no les pasara la situación con el hijo no hubieran hecho nada. Exacto, entonces, Pero también ella se sentía miedosa. ¿Tú has sentido, digamos, alguna vez esa herencia de ideología política? sí, claro. Porque mi papá también fue súper sindicalista. Ajá. Y apoya pues, a las masas y demás. Y el resto de mi familia, bueno, mi mamá sí ha sido un poco más relegada a no tanto. Entonces yo siempre tuve como los dos Contrastes. escenarios en mi casa, sí, porque mi mamá como que puede apoyar, pero no es como que salga a manifestarse. Ella puede como manifestar su inconformidad de ciertas maneras, no sé, mediante el voto, mediante informarse bien acerca de quiénes van a estar en el poder. Que creo o yo es cómo lo quieren. principal, la Exacto. principal manera de manifestarse. Ajá, más allá de en serio demostrar su inconformidad por lo mismo, porque tiene miedo, Sí, al hay igual un que miedo que nosotros, o sea, supera. es un miedo que supera, como ella me dice, yo me quedo intranquila si tú sales, yo no sé si vas a volver o si vas a volver bien, en qué condiciones lo harás. Entonces siento que es mucho eso, aparte porque obviamente quienes ostentan el poder pues tienen acceso a muchas cosas como las armas, el ejército y demás, que sí o sí pues estamos en una posición En desfavorable, riesgo. de riesgo. Y siento yo que también ese miedo parte de que uno a veces siente que conmigo, o sea, que uno no puede marcar la diferencia, cuando muchas veces sí, o sea, ves que al final cuando todos se sienten ya tan indignados, cuando todos pueden ver un poquito de esa realidad que realmente tiene el país, pues como que de a uno en uno pues van sumando y cada persona cuenta, cada voz Claro, cuenta. sino que a veces da miedo, por ejemplo, saber cuándo uno va a ser del montón y cuándo Y uno cuándo no va a vas- ir y va a quedar solo y Ajá. porque eso también pasa, o sea, eso también pasa y sucede en muchos temas, por ejemplo, en la época del paro, o sea, qué chimba, el paro empezó durísimo, un montón de gente, pero empezó a perder fuerza porque es que igual el miedo también se iba apoderando por otro lado con todo lo que venía pasando, ¿cierto? Uf. Los artistas decían mentiras para mostrar la verdad. Bueno, otra cosa que te quería aprovechar ahorita que estamos hablando de las manifestaciones era que hay manifestaciones y lo que hacen ellos dentro de la revolución me parece también muy ligado a lo que tiene que ver con el arte. ¿En qué sentido? En que utilizan muchos simbolismos. Por ejemplo, él arranca destruyendo un símbolo. Más allá de matando gente, él antes, o sea, lo primero que hace en la película que nos muestran es destruir un símbolo. Y eso pasa mucho en el arte y siento que es como una manifestación también muy válida, de pronto desde y que un lugar... cobra mucha fuerza, o sea, porque es Correcto. muy impactante, está muy bien pensado, o sea, uno siente que hay un trasfondo sobre eso. Entonces no es lo mismo como matar a una persona por matarla a generar algo tan simbólico que uno le encuentre eso, su significado, que cuestione. Sabe que, por ejemplo, ahí mira que es algo simbólico, pero que siempre necesita algo simbólico para mover pues A como las unos masas. ideales, una revolución. Me gustó mucho una parte de la película en que el canciller también se enoja que porque las personas van a empezar a dudar. Y es que es eso, ni siquiera tienen que mostrarle la realidad, sino que simplemente con que nosotros Generar duda. empecemos a cuestionarnos sobre lo que creemos, sobre lo que pensamos, sobre lo que vemos, sobre la información que recibimos, es suficiente para desmantelarlos de a poco a ellos. Que Porque, digamos pues, eso es algo que hace el arte, siento yo. El arte, o sea, el arte permite generar de por sí a los seres humanos como un cuestionamiento un poco crítico, ¿no? exacto. Y empezar no a no solo tragar eso, sino entero. que el arte genera emoción. Y nosotros somos como seres emocionales,
pues nos va a ligar más, nos vamos a sentir más atraídos a ello y va a tener un mayor impacto en nosotros. Entonces, siento que es de las formas más lindas y más imponentes para también expresarse. Que igual también hay que hacerlo desde un lugar muy seguro, porque por ejemplo hace poco escuché una entrevista de Residente en Nude Project, donde él dice, Residente es una persona, pues un artista que ha ido a favor de muchos movimientos revolucionarios mucho tiempo a nivel de Latinoamérica, ¿cierto? Y hablaba en la entrevista que llegó un punto en el que él hablaba con la psicóloga y le dijo, no, yo ya tuve que valorar más eso, mis aspiraciones personales, porque estaba poniéndome en situaciones de riesgos y puedo llevar las mismas luchas desde un lugar más seguro, siguiendo con mi arte, protestando y manifestando muchas situaciones y cosas que pasan, pero a la vez protegiéndome, encontrar como ese balance. Es encontrar el balance, porque si no lo que va a pasar es como esto, o sea, o ya uno tomar la decisión de en serio aislarse de eso que tú eres como individuo, porque tú sientes que tu idea trasciende, o sea, eres la idea más no la persona. Ahora imagínate los años que él ha sacrificado estando oculto, encerrado, como el profesor, para mantener fuera del sistema. Pero pues eso es muy difícil porque todos tenemos aspiraciones individuales, entonces es como eso, encontrar un balance y encontrar alternativas. Yo siento que en serio cada persona puede aportar su granito de arena para manifestar su inconformidad de muchas formas. El arte es una de ellas. La comedia, por ejemplo. Ajá, la comedia también. Que es la crítica, o sea, demostrar demasiado hasta el punto que se vuelve ridículo, que la gente diga, eso es así. Hay políticos muy estúpidos, ¿no? O sea, parece chiste, pero hay gente que refleja la realidad. Ajá, y hay gente que, por ejemplo, políticos que tienen unos pensamientos muy conservadores, por ejemplo, y que se le puchan a veces a programas súper revolucionarios. Es muy cómica esa misma autoignorancia. No hacen el rango en el que están. La comedia también ha sido un vehículo de mucha protesta, ¿no? Desde dentro del mismo sarcasmo. Ya no desde el arte como lo oculto, sino como lo exagerado. Exacto. No, y también que es una muy buena forma de llegarle a la audiencia. Y sí. Y sí es así, sí. es como que, uy, ¿cómo así Sí. que es así? Me da risa. O simplemente información. Infórmate bien. Revisa tus fuentes, en serio, o sea, como que si vas a discutir algo, discútelo con argumento, discútelo con certeza de lo que estás hablando, porque muchas veces yo siento que la desinformación genera también muchos sesgos en otras personas y ese discurso se propaga y se propaga y se propaga, entonces lo que hace es eso, quedarnos en esa manipulación a nivel social que tenemos. Me gustó mucho como pues esas alegorías que hace a nivel de conciencia social, ¿cierto? Me pareció pues súper importante el desarrollo de Eve. Me muero. Qué buena escena. Pues la actuación de ella. Tenaz. Qué desarrollo de personaje, ¿cierto? Porque ella pasa de esa pasividad y de la indiferencia total que tenía con lo que hubiera pasado. Estaba negada porque Exacto. dijo, mis padres fueron... En su gobierno, y ella por eso estaba los como mataron. en lo suyo. Ajá. Y nada más. E inclusive era parte de los medios. Exacto. Pasivamente, pero era parte de los medios. Pasivamente, pero, o sea, como ella en sí no tenía un criterio ni bueno ni malo no. Y simplemente con el pasar del tiempo, o sea, tiene un buen desarrollo de personaje que la liga ya a la revolución. Y más allá de la revolución, internamente. Más que lo que pasa de la revolución real dentro de todo Exacto. Londres, es también lo que pasa internamente en ella. Internamente en ella, todo lo que pasa, considero que fue un muy buen desarrollo de personaje. Que igual pues, no solo ella, por ejemplo, al final el que está ahí con ella en el tren, que se hizo toda la investigación, exacto. que inclusive habló con él cuando él se hizo pasar por otro, pues no es una fuente muy confiable, pero al final decide confiar porque hay un dilema ahí cuando hablamos de las fuentes. Por ejemplo, yo siento que así hayan fuentes y a veces la gente no las compruebe, hay una cierta emocionalidad que hablábamos que hace decir, yo no sé si esto sea cero, pero que como este man me mueve, yo lo creo, sigo, yo le ajá. creo. Y no solo eso, sino también pues como su personaje también dándose cuenta a lo largo de la película de, bueno, porque el gobierno ha estado escondiendo esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, cuando los datos ya son... Exacto, cuando ya hay mucha coincidencia, hay muchas cosas de que entrelazarlas, él ya llega a un punto en que, pues, si están escondiendo tanta cosa es porque
Bueno, no sé. Lo que te decía, hasta qué punto la fidelidad de la organización que me contrató, que me paga, voy a respetarla cuando hay un montón de datos. Que hay el lema, ¿no? De la fidelidad hacia la misma organización de la que son trabajadores. No solo eso, sino uno realmente que también conoce a lo que también cree defender. Que yo siento que es el dilema de mucha gente, digamos, en el mundo de la política, porque, o sea, yo tengo una idea y es que así hayan, por ejemplo, partidos políticos con los que no estoy muy de acuerdo, yo creo fielmente en que no todo el mundo es malo y no toda la gente en la que está por pertenecer a una ideología política es corrupta, ¿cierto? Dentro de todo habrán sus joyitas, ¿cierto? Sí. Pero ¿en qué punto uno, después de darse cuenta de tantas y tantas cosas, o sea, decide, como que no actuar? No actuar, exacto. Entonces es de pronto también en esas situaciones cuando uno pretende no actuar, es de pronto porque hay intereses individuales que superan de pronto ese poder de divulgación que podría tener esa información. Entonces ahí es donde entra que las personas, lo mismo, yo siento que lo mismo, no todas las personas son malas o no todas las personas son corruptas, pero de pronto empiezan a corromperse en el camino a medida que de pronto se van dando cuenta de cosas, pero que al mismo tiempo pueden recibir beneficios para que esa información no salga de ahí. Entonces siento yo que es lo realmente difícil, o sea, yo como persona al momento de darme cuenta de muchas cosas, cómo afrontar esos ideales y esos principios que yo considero tener, aún así me estén brindando un beneficio por eso, o sea, como yo ser capaz de renunciar a esos beneficios por los ideales que yo decía tener. Y más allá de los beneficios también poder ignorar los temores que hablábamos, los míos, porque ya están en un lugar donde, y que yo creo que si a ellos les dieran máscaras, les permitieran ser así o fueran un Batman, porque para mí este man es un Batman prácticamente, que permite hacer justicia a su manera individual. Exacto. Pero que pues al final no lo muestran y empatizamos con él, ¿cierto? Pero si a esta gente le diéramos mascaritas, de pronto cada persona podría hacer confesiones anónimas, alzar la voz y empezar hasta a derrumbar el propio sistema al que pertenecen. Tú, por ejemplo, yo me imaginaba, si en algún momento fuera superhéroe, hasta qué punto ser político. Porque este man tiene ya, o sea, tiene como superpoderes, coge y maneja las espadas de una manera que cualquier otro humano lo hace, tiene capacidades por encima de los otros humanos. Sí, me paso por el orto tu tarjetita. Me meto su placa por el culo, soy Batman. Ay, es muy rápido. De hecho, están en la Baticueva. Baticueva con V. Baticueva. La Baticueva. Pero ya empieza, ya no solo a salvar el que está en el bus en llamas, sino realmente a influir en política. Pero mira también la importancia, y por eso es que me gusta tanto este personaje, porque lo común es que esas personas que tienen muchas aspiraciones y a nivel social y mucha conciencia social, al momento en que ostentan ya el poder, la ambición les gana mucho. O sea, la ambición les consume y ya empiezan a ser más individualistas y dejan de lado un poco ese pensamiento social y esa conciencia social que tenían. En cambio, mira que V de Vendetta es un personaje que inicia y muere, o sea, es un ideal que nace y que muere ahí mismo. O sea, él es el principio porque él también ostentaba el virus y asimismo él sabe que de igual tiene que morir para que algo nuevo surja de eso, ¿sí? Entonces él no venía con esa ambición de quiero derrocar este gobierno para yo sentarme y ser el gobierno, ¿cierto? No, él simplemente quería realmente generar el cambio, generar esa conciencia e incluso se lo dice ahí. Tú eres la que tiene que decidir realmente si esto quiere ir ya a otro lado o no. Sí, a mí ya no me corresponde. Que al final es lo que hablamos, que ellos arrancan diciendo las ideas no pueden amar, no pueden yo no sé cuántas, pero en parte esa inmaterialidad de las ideas también permite que no puedan morir. Exacto. Siempre y cuando sean traspasadas. Y esa escena donde le dices tu decisión es decidir si esa idea sigue existiendo o no. O sea, si él realmente logró transmitir
ese ideal, si ella quiere realmente verlo materializado y si realmente ella sí concretó en él como eso, esa necesidad de cambio, esa necesidad de algo diferente. Entonces me gusta mucho ese personaje precisamente por eso, porque siento que no es algo que se enrolle en su ambición, que es lo que generalmente llega, o sea, como que cambian un gobierno, llega otro que decía querer lo mejor para estos y de pronto se convierte en algo hasta peor. Entonces, no, o sea, es un buen líder, tiene una buena ideología porque no se desprende de esa individualidad, como lo he dicho en todo este podcast. El podcast de cine. Se desprende de esa individualidad y es como, yo solo quiero en serio que la idea trascienda, que se queda, o sea, que el cambio se materialice, sea conmigo o sin mí. Él lo vio como esa necesidad de que también que debía morir. Que ser sin él. Sin él, porque él también significaba eso, significaba ese virus, significaba también esa ira, esa impotencia que sentía, porque obviamente también se vieron afectadas personas que él quiso, con las que generó de pronto algún vínculo, como fue la chica de la carta y demás, ¿cierto? Que de pronto al momento de él llegar al poder pudiese tomar decisiones equivocadas. Entonces me pareció muy chévere que tuvieran en cuenta eso. Liquida Vila todas las mañanas. Y ese egocentrismo también se le retratan bien. Al final todos esos ideales políticos se ven reflejados en la personalidad misma autoritaria. Que igual, regresando un poco al tema de cómo las ideas se meten dentro de nosotros y nos transforman, yo creo que siempre los ideales terminan transformando nuestra personalidad. Es decir, yo te lo dije, cuando hay ideales autoritarios, la misma persona en diferentes acciones empieza a ser autoritaria. Cuando hay ideales libertarios, la misma persona en actitudes sencillas, en el compartir, empieza a demostrar eso, como no acaparar, sino compartir. ¿No has sentido eso? Y yo siento que es algo que he empezado a valorar mucho, por ejemplo, en los amigos, en las personas que me rodean, en a qué persona soy más cercano, inclusive en la familia, en sentir como esa coherencia entre las ideas y la personalidad. Y la persona, porque eso influye mucho, o sea, es una persona que, si tú ves una persona que es muy rígida en lo que piensa y en lo que cree, no está dispuesta de pronto a aceptar de la percepción, lo que decía él, la duda, cuestiónate, ¿sí? Después de que te cuestiones y hagas la tarea, me dices, pero no te cierres a que haya una verdad absoluta, porque o sea, lo único certero es el cambio quizás, pero ¿qué sabemos nosotros cuál es el concepto de verdad o qué es la verdad o si la verdad tiene diferentes perspectivas? Entonces es encontrar también personas que estén con la mentalidad en eso, o sea, como que abierta. No te cierres, así de pronto te disguste o te sientas con lo que yo digo, con lo que yo pienso o por la forma en la que yo veo el mundo, duda. Simplemente... O sea que tú irías bastante en contra, pues yo también voy en contra, pero de la mentalidad conservadora, ¿no? Que al final es permanecer una idea y que la idea perdura, aunque es lo que estamos prácticamente viendo en él, que es una idea que transmuta a través de generaciones y de personas, pero ellos pretenden que esa idea sea siempre la misma y que no se transforme. Tú irías en contra de eso un poco, porque yo siento que es eso, es estar con gente abierta, que tenga la mente abierta. Sí, porque igual somos seres muy cambiantes y nosotros estamos pues en constante cambio, somos muy dinámicos, fluctuamos mucho, entonces pues nuestra sociedad se tiene que ir equiparando también a lo que nosotros vamos desarrollándonos como personas, ¿no? Entonces... sí, siento yo que es más que estar abiertos a nuevas ideas, nuevas propuestas y que así no nos suenen como muy, muy lógicas desde un inicio, pues poder de pronto como adoptarlas o bueno, simplemente no cerrarnos a eso, sino en serio reflexionar un poco acerca de lo que dicen los demás o por qué lo dicen o bajo qué contexto lo dicen. El mal menor, ¿no? El mal necesario a veces que justifica a la gente. Por ejemplo, ahorita que estamos así bien de mente cerrada, le pregunto, ¿tú crees, por ejemplo, en el mal necesario? Que por ejemplo lo vimos en los que se han visto Oppenheimer, habrán visto la película. Él creía en que era necesario crear una bomba para que la gente dijera, uy, qué bomba tan... Eso la gente que mata es mejor que nos sigamos matando. Es decir, digamos, este man dice, es necesario que se arme una guerra para que cambien las cosas. Es que eso es
un dilema muy grande sobre si realmente el fin justifica los esos medios, ¿cierto? Yo siento que en esos contextos, en esas coyunturas, quizás sí, porque van a haber daños colaterales, ¿cierto? Y siento yo que, como lo expresó la película, para que realmente la gente empiece a alzar un poco la voz, tiene que partir, bueno, hay partido de una indignación, ¿cierto? Sí. En el momento en que mataron a la niña, la gente ya, o sea, no le importó absolutamente nada más que su indignación, o sea, se dejaron llevar mucho por la emoción. La indignación mueve Sí, por mucho. sapo perro. Tome. En cambio, lo que estos gobiernos, bueno, el gobierno autoritarista hacía era, mediante su discurso del miedo, como que esa emocionalidad también superara la racionalidad. Y es algo que pasa en los dos escenarios, o sea, tanto en el escenario del miedo y del control como en el escenario de esa frustración y esa indignación. Sí, al final lo único que nos mueve es la emocionalidad, la emoción, ni siquiera los emoción, datos, porque yo me acuerdo de esta reflexión, me la dio una profesora de la universidad muy chévere, que acerca de cómo surgió todo el paro nacional que hubo, ¿cierto? Y tú te ves y todos estos años han habido masacres, han habido los índices de pobreza, líderes sociales muertos. Exacto. ¿Y qué tuvo que pasar? Tuvo que pasar que el ministro dijera que los huevos valían un platal para que la gente realmente se indignara y empezara a surgir eso. Es un hecho, algo que pase, que genere indignación a un nivel masivo para que la gente accione. Igual, y lo mismo, hay con otro su discurso, dilema. algo que genere tanto miedo para que las personas se eche para atrás. Se repriman. Ajá. Entonces es como darle manejo a eso. Pero para mí, pues sí o sí, es algo que yo veo como inevitable. Lo de los daños colaterales, o sea, tiene que partir de algo que indigne, que mueva, para que nosotros realmente como que nos unamos y nos manifestemos de ciertas formas. Inclusive dentro de la psicología hay un principio que dice que no hay nada que nos mueva más al cambio que el propio dolor. Y ahí viene una pregunta y es ¿hasta qué punto? Hay una línea súper delgada y yo quisiera de pronto tu perspectiva acerca de cuando algo es revolucionario y deja de ser revolucionario y se vuelve terrorista. Exacto. Porque aquí ya hay por ejemplo, los chicos de la primera línea. Exacto, ese es el tema, porque lo que tú decías ahorita del paro, de que a veces también cuando pasaban los días, pues se iba menos gente, era de pronto porque también tomaban. Hay personas como que se aprovechan de esos espacios para generar daño. Entonces pierden de vista el ideal, pierden de vista el fin al que se quieren llegar y simplemente aprovechan el espacio para hacer algo con lo que de pronto incluso los mismos manifestantes no estén de acuerdo, ¿sí? Entonces, si yo estoy criticando la violencia, ¿cómo voy a responder con más violencia? En eso sí yo no estoy de acuerdo, o sea, yo sí soy fiel partidaria de la manifestación, pero de una manifestación, pues, sana, pacífica. Bueno, en cuanto a lo material, eso sí no lo busco crítica, porque al fin y al cabo son cosas materiales, ¿cierto? El hecho pero de que... hay una propiedad, ¿no? Exacto, sí. O sea, son cosas materiales, pero al final es algo mío. Y que, por ejemplo, si tú le haces daño a mis cosas, le estás haciendo daño a mi patrimonio más que al Estado. ¿Sí me hago entender? No, pero no lo digo como en el aspecto de dañar todas las casas o cosas así, sino lo que tú dices, de pronto cosas que sí generan ciertos simbolismos, supongamos, no sé, rayar una pared en algún palacio o algo así que genere cierto simbolismo, no hacerlo por hacerlo, sino que, como tú decías, cuando él estalló en la primera escena. Sí. Uy, es que tiene unas frases Sí, es que siempre que llega es como todo poético, todo teatral. Cada frasecita, tin. Que sí es súper teatral. De pronto mucha gente lo criticaría, ay, ¿por qué va a hablar del monumento? No sé qué, pero es algo muy simbólico, ¿sí? Entonces yo creo que es enmarcarlo en esos contextos, o sea, no todo está justificado, pero si hay algo que de pronto la gente le metió como más conciencia, que sea eso, algo simbólico, algo representativo y algo que le pueda llegar a la gente con un mensaje, sí.
pero ya, por ejemplo, las cosas de dañar las casas porque sí, o bueno, no sé, quebrar todos los vidrios, los buses, las cosas que incluso le sirven a la misma sociedad de la que uno es parte, no. Que también, sí. Pero por otro lado hay que también entender un poco yo creo que es la respuesta desesperada, ¿no? Es que es eso. Yo siento que somos seres muy reprimidos y a nivel, o bueno, por lo menos acá, a nivel de la sociedad colombiana, hemos estado marcados por mucha violencia, por muchos otros aspectos sociales que de una u otra manera pues están ahí, ¿cierto? Eso no creo que se vayan. Nuestros antepasados les tocó pues guerrearla un poquito más, incluso hay muchas personas y familias que les toca evidenciar cosas muy terroríficas en estos momentos, entonces como seres emocionales, de pronto esas manifestaciones sirven para hacer catarsis de alguna manera, o sea, es como ese familiar que me mataron, o la persona que me secuestraron y todo. O inclusive si ayer marché y me bolearon bolillo, exacto, voy a salir el otro día a reventar todo. Entonces, parte de muchas cosas, o sea, la gente, yo siento que uno no puede tomar una postura muy radical en estos sentidos, porque hay que ser empáticos con todos, o sea, indiscutiblemente si somos de uno u otro partido político, somos personas que nos marcan diferentes cosas y pues finalmente cada uno tendrá su posición dependiendo de lo que ha vivido también. Entonces no es lo mismo, supongamos uno ser de derecha y defender a tal personaje, porque quizás pues otros personajes de otro lado le hicieron daño a su familia, que estos cuando estos le han hecho lo mismo. Entonces finalmente simplemente somos personas que están heridas, personas que les han tocado cosas difíciles y que realmente pues tenemos esa memoria de dolor, de sufrimiento, de guerra y que aún lo vivimos. Entonces, no sé, siento que son espacios que se prestan para muchas cosas y hay que verlo como desde una mirada muy empática, como antes de o sea, hay que hacer la evolución, pero no como exacto, antes de como sentar y juzgar y señalar, es como, bueno, primero sentarme, visualizar, empatizar de pronto esta persona porque actúa como actúa, o este grupo porque actúa como actúa, que les ha pasado, que no, y de ahí parte pues tomar ya como una decisión al final, ¿cierto? Tomar una postura, pero siento que sí debe partir primero de eso. Sí, de acuerdo. Bueno, ahora vámonos con esta sección de cierre que se llama ¿Qué pasa después? Ay, no sé. Bueno, si quieres arrancas tú, me pones un personaje y luego yo te lo asigno. Bueno, ¿qué pasa después con Eve? ¿Tú crees que ella de pronto llegue a tomar el mando o tú quién crees que va a... Porque eso sí, pues es una película que muestra anarquismo, ¿cierto? Sí. Por todos lados. Pero ¿crees que la sociedad se va a enfrentar entonces a eso? ¿O realmente, como siento yo que pasa mucho, le entrego a usted porque uno siempre va a preferir a alguien a quien culpar en caso de que las cosas salgan mal? Entonces, ¿qué piensas tú? Yo creo que Eve va a asumir el poder, pero el lío es que va a ir con traumas, que es ese visaje que le hizo él. O sea, ya va a quedar traumadita y va a empezar a ejercer controles sobre la gente. Y va a empezar, dentro de las escuelas, va a empezar a generar un módulo. Todos van a ver un módulo que se llama Superación al Miedo. Y va a empezar a generar un Superación al Miedo, gestión de las emociones, ¿no? No, pero nada de gestión de las emociones, Superación al Miedo. Los va a empezar a poner, ¿tú te has visto Divergente? Sí. Que los ponen a hacer unas cosas, unas pruebas con sus propios miedos. Y va a generar una generación traumada. O sea, ya ser presidente va a traumar toda una generación. El lío es que esta misma generación va a crecer y cuando ya está vieja se va a evitar la purga. Y va a empezar, claro, porque están retraumados, tienen un montón de traumas adentro, de que ya no tengo miedo a nada, quiero delinquir, quiero matar, quiero saber qué se siente. Y al final todos van a, dentro de una de estas purgas que hacen, van a ir a donde Eve y van a llegar y le van a decir, ¿sabe qué? Usted nos traumó, estamos enojados con usted. Y le van a marcar así uno la ve. Y la van a mandar para Hawái de retiro. Y la van a dejar en Hawái. En Hawái se va a dedicar a hacer cócteles y va a morir allá de vieja. Pero la desterraron y dijeron, pero así usted nos haya traumado, nosotros no la vamos a pagar con lo mismo. No somos iguales. Nosotros la vamos a pagar con y ya lo sí otro. Entonces sí sirvió, se va a relajar. Y va a quedar siempre ese dilema, ¿sirvió o no sirvió? Y así va a quedar Eve. A ver, ¿qué va a pasar con... Ay, a ver, ¿a quién te pongo? Vamos a poner a uno de los viejitos del ancianato, de los que estaban allá, que no hacen nada, pero que siempre están viendo la televisión. Exacto. Bueno, a ver qué pasa con esos señores.
Primero se van de parranda todos. Cuando ese parlamento estalla, se van de parranda, Se van vuelan de del ancianato. fiesta, se vuelan, libertad, anarquía. Anarquía. Y empiezan la nueva revolución y se quieren sentar en el poder. Y ellos ya. El nuevo poder de los El ancianatos. nuevo poder de los ancianatos. Y entonces, por ejemplo, ¿qué leyes imponen esos viejitos? Algo que los beneficie, no sé. Silla de ruedas para todos. Silla de ruedas para todos los ancianos. Van a decidir que cada anciano tenga un acompañante niño. Pero esos niños van a estar retraumados. Ah. Y van a ser los que van a recoger el poder de los ancianos. Y una nueva revolución. Y una nueva revolución. Y ve por Vendetta 2. Y no van a ser capaces de resanar porque esas heridas quedan ahí. Y con violencia nunca se sanan las heridas. Y van a seguir abriéndose. O sea, vayan a terapia. Vayan a terapia. Vayan a terapia. Bueno, no, ya yo creo que esto sería todo. Qué chimba que has estado acá, qué chimba compartir la película. Por la invitación. Y gracias por hacer esto posible. Se me fue el tiempo Gracias súper por ser rápido. cinética. Gracias. ¡Lo hicimos! Muy bien. Y a ustedes, cinéticos, muchas gracias por estar acá. Y no lo olviden, manténganse siempre cinéticos. ¿Qué dice? Revolución empática. Hey, parceros, bienvenidos a Cinético, el podcast donde. Ay, espérate, uy. Retomamos, sí, mucha retomando. luz. Pero es una buena peli. Uy. Siempre pasa lo mismo. ¿Qué pasó? Ya. Corte. Lo estamos manipulando. Ajá. El juego. Bueno, manifiesto aquí para que el próximo patrocinador de Cinético sea una marca de cerveza artesana. Vale, pausa. Soy una hueva. ¿Qué pasó? Hueva carísima.